Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en una transmisión más de nuestro programa Triunfantemente. El día de hoy, bueno, como todos saben, es 19 de septiembre, es un día importante para la sociedad mexicana, sobre todo en la Ciudad de México, en las zonas que fueron afectadas desde el 85 y el año anterior. Entonces, bueno, tomamos eso en cuenta el día de hoy. Recuerden que va a haber simulacro para que no se espanten, que sé que muchas personas andan nerviosas. Y bueno, el día de hoy estamos transmitiendo desde Guayú, que estamos en Santa Fe, y tenemos a dos invitadas con las que vamos a platicar sobre un tema que para mí es súper nuevo, pero se me hace muy interesante. Y justamente lo que quise es invitarlas para que nos compartan un poquito de su conocimiento y de su experiencia con este tema y que pues nos ayuden a conocer algunas de las ventajas, aplicaciones y todo esto, ¿no? Y el tema, pues justamente es diseño humano, ¿no? Entonces vamos a empezar por presentarse. Ajá, empieza. Andrea. Hola, soy Andrea Miriam Domínguez Medina. Yo soy de primera carrera químico-farmacobiólogo, después soy psicóloga sistémica. Tengo un pequeño curso de diseño humano y maestría también en psicología sistémica, entre muchas otras cosas. Entre muchas otras cosas, ¿no? Consteladora soy también, tengo mi formación en constelaciones familiares, que es de donde somos colegas. Exactamente. Y bueno, Andrea ya nos había acompañado, justamente platicamos en otro capítulo sobre lo que es la salud, ¿no? La parte de la salud integral, cómo poder integrar la parte de la mente, las emociones, el cuerpo y para lograr la salud, ¿ok? Y tenemos una invitada, ella sí es nueva. Adelante, Carolina. Gracias, Merari, por la invitación. Mi nombre es Carolina Autonello. Mi primera formación, soy licenciada en Relaciones Públicas en Argentina. Tengo un posgrado en coaching ontológico y otro en comunicación institucional. Y luego me formé aquí, también somos colegas en el grupo CUDEC como consteladora familiar y avalada por la Hellinger Ciencia de Alemania. También hemos estudiado con Andy la formación en terapeutas en renacimiento sistémico, que tenemos la fortuna de ser la primera generación en México, como formadoras del centro Tisitri, a la cabeza de la doctora María Esther Jandet, que es la creadora de ese modelo. Y entre otras cosas también soy analista de diseño humano, que es por lo que estoy aquí hoy. Claro, exactamente. Y bueno, me da mucho gusto la invitación y gracias nuevamente. Sí, muchas gracias a las dos por venir. Gracias. Por entrar a esta parte de la ciudad que a veces puede ser un poquito conflictiva. Ahorita con el tema del tren que están poniendo y las ballenas y todo, puede ser muy conflictiva, pero les agradezco que estén aquí y que nos ayuden a conocer este tema, ¿no? Les decía, para mí, algunos temas de los que hemos hablado, pues ya más o menos sé. Es súper poquito, entonces vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el diseño humano? Ok, mira, para explicarlo de una manera sencilla, el diseño humano es una herramienta que permite conocer cómo estamos conformada nuestra personalidad a través del ADN. Okay. Como si pusiéramos un poquito de ADN debajo del microscopio y eso nos revela nuestra personalidad. Entonces, utiliza diferentes disciplinas, este método, esta herramienta de diseño humano, para llegar a este estudio tan complejo. Utiliza básicamente disciplinas milenarias y clásicas. La primera es el I Ching, que es el libro de las mutaciones o de los cambios. Okay. Luego tenemos la astrología clásica. También tenemos el sistema de chakras hindú-brahmista y la cábala con el árbol de la vida. Y por otro lado, a nivel ya de las ciencias modernas, tenemos a la biogenética y a la mecánica cuántica. Okay. Todo eso se conforma a través de un sistema bastante complejo, ¿no? Binario, que se utiliza
para hacer esta carta. Se llama Carta del Rabe o del Rab en diseño humano, y lo que nos da es un mapa genético de cómo está conformada nuestra personalidad. Esta es una carta tipo. Ok. Sí. A ver, la voy a acercar para Sí. que Es una carta. Aquí en la transmisión. Esa es mi carta, vamos a confesar. Esa soy yo, ahí me están descubriendo. Esa es mi personalidad. Bueno, a ver qué veo. ¿Qué significa todo esto que está aquí? Las partes de arriba, todas estas conexiones, porque se ve muy interesante, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, para nuestro público que está conectado, aquí está, este es un ejemplo de una carta. Es ¿correcto? un ejemplo de una carta. Ok, entonces es como una información sobre ti, ¿no? Es un mapa. Es un mapa que te va a guiar como por dónde debes transitar en la vida. Es como una hoja de ruta, como si fuese una matriz genética de tu personalidad. Y esto no cambia, esto es para toda la vida. En algunos casos se dice que si hiciéramos un trabajo muy profundo, de mucha introspección, quizás uno podría llegar a cambiar su código genético luego de 7 años de trabajo. ¿Por qué? Porque las células a partir luego de 7 años como que se modifican y se renuevan. Sí, que está basado un poco en la física cuántica, exactamente, ¿no? La epigenética. Entonces, pero bueno, habría quizás, son muy pocos los que han podido cambiar su código genético realmente y su personalidad. Quizás algún genio que se fue al Tíbet y se puso a meditar y bueno. Y lo que pasa no es tanto como que cambie el código genético en sí, sino que gracias a la epigenética cambia la manera en que se expresan los genes. Es como si unos los tuviéramos siempre encendidos y con la epigenética unos se apagan y otros se encienden. Pero exactamente la forma en cómo se expresan, ¿no? Okay. Como si dijéramos, y aquí la carta, la parte consciente y la parte inconsciente, que eso ahorita nos lo va a explicar. Pero básicamente es eso, ¿no? Lo que se expresa, lo que no se expresa, y que nosotros, con nuestro trabajo personal, podemos hacer, de acuerdo a la epigenética, que algo que estaba expresado deje de expresarse y algo que no estaba expresado, entonces, puede expresarse. Ok, como desarrollarlo, ¿no? Es como empezar a desarrollar. Como hacerlo consciente, por decirlo de una manera muy exactamente. Es como hacer general. Consciente lo que tenemos inconsciente. Claro. Sí. Oye, y estas cartas, ¿desde qué edad se pueden hacer? O sea, si traigo a mi niño de 2 años, ¿se le puede hacer? Sí, lo que pasa es que sería indicado a partir de los 7 años, que es cuando ya está como más formada. A ver, son varias cuestiones. Vamos a explicar. La personalidad se empieza a formar en el 6º mes de embarazo, a los 88 grados matemáticos. 88 grados. Sí. Es ahí cuando empieza a formarse la personalidad y se termina de formar en el momento exacto del nacimiento. Ahí entra la astrología, es dónde está el sol al momento de tu nacimiento y eso determina el signo. O sea, sí tiene que ver la parte de la personalidad en el momento en el que naces. Totalmente, totalmente. Sí, ¿no? Que esta parte astrológica, ¿no? Que de repente decimos... Se empieza a formar antes, empieza a formar antes con la cuestión genética, obviamente, que todos traemos de nuestros ancestros, y se termina de formar, en el momento propiamente del nacimiento, ¿sí? Okay. Entonces ahí vemos dónde estaba el Sol ubicado, dónde estaban otros planetas ubicados, y eso determina cierta personalidad. Okay. ¿Sí? Más todo lo que ya traemos, como nosotros sabemos, transgeneralmente, el proyecto sentido y todas estas cosas que van sumando a esta carta que, como bien lo dice Caro, ya es una conclusión entre lo científico y estas cuestiones tradicionales, milenarias, disciplinas de toda la vida. Bueno, ¿cómo se inicia esto? ¿Quién lo descubre? ¿No? Claro. Porque es algo tan complejo. Bueno, hay un señor que es canadiense, que ya falleció, que se llama, su nombre, que se puso es Rauruhu, pero su nombre real es Robert Krakauer. Él era de una familia de Montreal acomodada, muy culta. Él era músico, estudió letras, estudió física y estudió letras. Y como profesión él se dedicó básicamente a
tener programas de comunicación, de marketing, de todo lo que tenga que ver con revistas, editoriales, o sea, nada que ver con esto. Él era un hombre de negocios. De negocios, totalmente de negocios, ¿no? Pero él siempre se preguntaba cómo se formaba la personalidad. Okay. Entonces, era un interrogante en su vida. Entonces, en una oportunidad, él estaba en Ibiza, en España, en el año 1987, un 3 de enero, y se había ido ahí a vacacionar, y de golpe escuchó una voz, como si fuera una canalización, ¿no? O que cada uno pueda interpretarlo, ¿no? Como quiera. Y esa voz le dijo, ¿ya estás listo para trabajar? Y desde ese momento empezó a bajarle información a través de esta voz que solamente él escuchaba durante 8 días y 8 noches. Imagínate, información de Kabbalah, de I Ching, de astrología, de mecánica cuántica, o sea, de todo lo que tenga que ver con chakras, o sea, era un cúmulo de información que parecía que se volvía loco, ¿no? Claro. Entonces, bueno, canalizó durante 8 días, 8 noches esta información, y luego de eso le llevó 5 años poder armar un compendio de lo que tenía. Ordenarlo, porque era un caos. Dice, ¿cómo lanzo esto al mundo? ¿No? Era mucha información. Bueno, y así empezó, le llevó 5 años, una vez que reunió toda la información, que lo pudo bajar a un lenguaje claro para el común de los mortales, claro. Armó esto que se llama el sistema de diseño humano. Y además, perdón, Caro, que te interrumpa, él se retira. O sea, se retira de sus negocios, se retira de la vida mundana, por decirlo así, para, como dice Caro, ordenar todo esto, poderlo traducir a un lenguaje más o menos entendible, común, ¿no? Más o menos entendible, porque pues sí hay que estudiar un poquito de todo esto, y él se transforma totalmente. Ok. Totalmente transformado, totalmente, o sea, fue algo complejo, como muy revolucionario. Además es una disciplina, esta que tiene pocos años, 25 años nada más. Fue muy, muy innovadora. Entonces, ¿para qué sirve esto? Lo que comentábamos hace un rato fuera de las cámaras. Sí, antes de que empezáramos a transmitir, como sí, las aplicaciones y los beneficios que nos puede generar el conocer pues, mi diseño humano y a lo mejor el de las personas que me rodean, ¿no? Exacto. Básicamente sirve para conocernos a nosotros mismos desde un plano muy consciente y poner lo que tenemos inconsciente en el plano consciente, valga la redundancia, ¿no? Empezar a conocernos. Y también conocer a las personas que nos rodean. O sea, como esta parte, o sea, yo lo entiendo, digo, yo soy ingeniero industrial de vocación. Entonces, por ejemplo, en ingeniería hablamos de lo que es el FODA, ¿no? Entonces son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades. Entonces, siempre es como muy importante que una empresa conozca todo esto, pero yo creo que esto te da herramientas como para conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad, dónde sabes que, híjole, yo sé que esto me va a costar trabajo, pero pues lo tienes que hacer y sabes que a lo mejor vas a tener que pedir ayuda, ¿no? Exactamente. Como conocerte para poder desenvolverte de una mejor manera, ¿no? Y de qué mejor manera poder relacionar bien con los otros. Y si tú estás también en un plano directivo, saber qué persona con qué diseño, con qué tipo de diseño puede desarrollar mejor su trabajo. Claro, o generar alianzas, ¿verdad? Exactamente, porque a lo mejor tú quieres poner a alguien, que ahorita Caro nos lo va a explicar, a un generador para que desarrolle y lidere proyectos, y por muy buena que tú veas que es la persona y que tiene un montón de capacidades, cualidades y talentos, tú dices, pero ¿por qué aquí no? Pero en cambio, si para trabajar pones a un generador, a este mismo que como en un nivel top, y no digo que no lo pueda realizar, por supuesto, pero en dónde va a poder realizar y desarrollar todas sus capacidades, pues generando, trabajando, poniendo, bajando esta información del proyector y poniéndose en el día a día a trabajar. Bueno, ahorita nos van a contar esto de proyector y generador, y sé que hay otros como arquetipos, ¿no? Sí, de todo esto. Pero a mí me gustaría como resaltar esta parte de
con los niños, ¿no? De repente con los niños, y ahorita todavía está como de moda, que se lleva la educación igual para todos, se les enseña lo mismo, se les pide lo mismo, se les califica igual, ¿no? Claro. Y entonces, esto que dices es como también como para hacernos reflexionar en qué les estamos exigiendo a nuestros hijos, ¿no? Si les estamos exigiendo las 1 o 2 o 3 horas de tarea que les dejan o no. Y nosotros también lo que nos exigimos, porque a veces... Y lo que les exigimos a ellos. Ajá, sí, o sea, primero lo que les exigimos, pero yo he visto que la exigencia que le das a tu hijo es una exigencia reprimida que tenemos, ¿no? Es como lo que yo no pude, él sí lo tiene que hacer, o ella sí lo O como para que él sobresalga, porque así también yo voy a ser la mamá, ¿no? Lo bueno de conocer la carta del RAB o la carta de diseño humano, por ejemplo, en los niños, es que vas a ver de qué manera un niño aprende mejor. Claro. Según su propio diseño. O sea, todos van a aprender, pero tienen una característica que les llega mejor la información. No, y aparte de sí, o sea, cómo aprenden, cómo lo aplican. Exacto. ¿No? O sea, es muy diferente que pongas al mismo niño a hacer, que lo pongas, sí, a ver, vete a dar 3 vueltas a la pista, y habrá niños que están felices de correr, y otros que sí, como, ¿por qué me quieres poner a correr? Y aparte, ¿cómo se manifiestan, no? Porque, por ejemplo, mi hija, Alejandra, ella tiene una forma muy específica de aprender. Evidentemente, cuando ella era pequeña yo no sabía de eso, claro. Pero la luz en algún momento como mamá, pues nos llega a todo el mundo y ella es una generadora manifestante y ella tiene que estarse expresando de alguna forma, ya sea hablando, ya sea creando, ya sea pintando o ya sea moviéndose. Entonces, en la escuela, ¿qué crees que me decían? Todo muy bien, pero habla y luego no pone atención porque siempre está haciendo dibujitos. Pero tú veías sus notas y sus notas eran de excelencia. Y cuando ella estudiaba, brincaba, como brincando en un avioncito de los que nosotros pintábamos en el piso y abríamos las piernas y así aprendía. Yo la observaba, la primera vez que yo recuerdo que la observé, yo dije, pues si así está aprendiendo, pues está bien. Y hasta la fecha, y eso lo descubrí después, para ella no había algo que le molestara más que yo le dijera, ¡shh! ¡Cállate! Porque le estoy reprimiendo su ser. Bueno, entonces ya saben, o sea, si ven a alguien que habla mucho, que se mueve mucho, es una característica. Y cuando lo reprimimos, lejos de ayudarle y ayudarnos, lo estamos frenando y nos frenamos, porque hay veces que no nos damos cuenta que podemos adquirir algo de alguien más, ¿no? Exactamente, de eso vamos a hablar un poquito. Mira, vamos a hablar, para los que nos ven, que ya habían, esta es una carta modelo. Esta es todo el mandala del RAB, es decir, tenemos los 64 hexagramas del I Ching. Cada hexagrama está compuesto por 6 líneas. Cada hexagrama tiene una definición, algo que nos define. Aquí está representado como puertas, como numeritos. ¿Sí? Es complejo, es un tema muy complejo y necesitamos como dedicación, pero vamos a tratar de hacerlo fácil, ¿no? Cada puerta de este hexagrama tiene una definición en particular, que nos define a nosotros. A su vez, estamos definidos dentro del mandala por todo lo que tiene que ver con la astrología clásica, todo lo que tiene que ver con los signos zodiacales. ¿Sí? A su vez, aquí van a ver que tenemos 9 centros energéticos o chakras. Normalmente conocemos 7, pero aquí se agregan 2 más. ¿Cuáles son los que se agregan? Se agregan que tienen que ver con partes del cuerpo, que tienen que ver con el plexo solar, que no está donde normalmente creemos que está, sino que no está aquí en el pecho, sino un poquito más abajo. Y se agrega el vaso como tal, no solo como órgano, sino que gobierna otra parte del sistema dentro de este cuerpo biológico que somos. Y además, aquí está el plexo solar, es esto que está en blanco, y este que está aquí es el vaso, no como órgano. No como órgano en sí, sino que maneja todo como un área, digamos, dentro del cuerpo humano, ¿sí? Y a su vez se incorpora el punto G. El punto G está justo debajo del corazón, ahí en el centro, y es ese el que nos va a decir cuál es nuestra dirección en la vida.
El punto G es tan importante que lo que determina es no solo nuestra dirección, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras metas, sino también el amor. ¿Cómo somos para buscar el amor? Y no tiene nada que ver con el corazón en este caso, que el corazón aparece pero como órgano. ¿Sí? Ahí sí aparece el corazón. Sí, aparece el centro corazón, pero no está relacionado el centro corazón con el amor. Sí está relacionado con otras cuestiones que ahora las vamos a ver. ¿Sí? Okay. Entonces, vamos a empezar a hablar de cada centro energético. ¿Estamos? Sí, si los dices de general y yo se los voy señalando aquí, ya me regreso, perfecto, ¿no? Perfecto. ¿Cómo están aquí? Vamos a empezar con el centro cabeza, arriba de todo. El centro cabeza, vamos a ver qué significa tener un centro definido y no definido. Definido está cuando está coloreado, que los que lo ven ahí, ese es un ejemplo, ¿no? Cuando está coloreado, pintado, quiere decir que está definido o que está cerrado. Y la otra forma es que esté abierto, que quiere decir que está en blanco. En blanco, como aquí en este caso. O sin definir. El corazón o el vaso, ¿no? Exacto. O es que es el plexo solar. Este es el plexo. Bueno, el corazón y el, sí, bueno, también y el plexo. Los dos están en blanco ahí. ¿Qué quiere decir cuando uno tiene, vamos a empezar por esto, qué quiere decir cuando uno tiene un centro definido o sin definir? Es decir, ¿lo tiene coloreado o lo tiene en blanco? Porque uno podría decir, uno ve una carta y dice, ¿por qué eso? Lo primero que decimos, ¿y por qué eso está en blanco y no lo tengo de color? Es lo más evidente. Es lo más evidente. Porque siempre lo que está en blanco es lo que nos condiciona. Es lo que no tenemos, pero es lo que buscamos, inconscientemente. Entonces, todo lo que está coloreado y definido en nuestra carta es lo que somos. Pero como ya somos, no le prestamos atención. Ya lo das por hecho. Ya lo doy por hecho y ni siquiera lo miro. Entonces siempre estoy buscando lo que no tengo. Claro. ¿Sí? Como que tengo un coche nuevo, pero pasa uno al lado que está mejor. Y digo, yo quiero decir, no miro lo que tengo, claro. ¿no? Entonces estoy deseando eso que no soy. De eso se trata esta cuestión que a veces hablamos del no ser. Vivimos en una dualidad en donde siempre estamos mirando lo que no somos, lo que no tenemos. Y muy condicionados. Y muy condicionados por eso. Y eso es lo que nos hace sufrir. Los centros que tenemos en blanco son por los cuales vamos a sufrir o vamos a estar todo el tiempo queriendo conseguir eso. Ok. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el primer centro, que es el centro cabeza. ¿Los mencionas? Sí. Así nada más de nombre y para que ya lo sepan. El centro cabeza, que es arriba de todo. Luego está el centro ajna, en la frente. Abajo está la garganta, el centro garganta, que es un centro de manifestación. Manifestador, que es lo que te comentaba que tiene mi hija. Okay. Se manifiesta. La manifestación. Luego abajito está el centro, el punto G o centro G, que ya dijimos que tiene que ver con la identidad, con el amor, con el tener una meta, una dirección en la vida. Hacia un costado vamos a tener el corazón. El centro corazón, como tal, gobierna al órgano, no tiene que ver con el amor, como dijimos, y tiene que ver con la fuerza de voluntad, con el poder, con el ego y con alcanzar bienes materiales. Es decir, que todo el tiempo una persona que tiene, ahora lo vamos a ver, ese centro definido o coloreado, va a estar buscando la manera de obtener bienes materiales para cuidar a su especie, para cuidar a su familia, para el clan. ¿Sí? Entre otras cosas. Y también cuando, por ejemplo, con los niños que tú decías, cuando a veces realmente decimos, es que no tiene fuerza de voluntad, pues no. Cuando tiene definido. Ahora vamos a ver, entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando no los tienen definido. Luego abajo tenemos el plexo solar, debajo del corazón, que es el que gobierna las emociones, puntualmente las emociones, y nos vamos hacia la raíz, al final de todo, que es la que gobierna la adrenalina, el estrés. Es la que te da el empuje. El empuje, esa fuerza vital, ¿no? Esa adrenalina buena con la que estamos vivos y vamos todos los días hacia adelante. Hacia arriba tenemos el sacral, que es una fuerza motora muy potente, vital. La de vida. El sacral. Y hacia un costadito tenemos el vaso, que el vaso lo que va a hacer es gobernar toda la parte de sobrevivencia física.
Incluso inmunidad. Inmunidad, todo el sistema inmunológico es el vaso. Yo he visto, perdón, Caro, yo he visto personas que no tienen el vaso y siempre les da un airecito y dice, me tengo que tapar, porque yo creo que si no me tapo me enferman. Entonces ahora explicamos un poquito. Sí. Ya vieron en el diagrama y seguro si ponen en Google diseño humano, les puede aparecer algo parecido, pero es personalizado, ¿no? Claro, cada quien necesitaría generar con su información particular, su propia carta, para ver qué sí tengo definido, qué no tengo definido, y poder identificar qué es lo que estoy constantemente buscando. ¿Y qué tipo de diseño tienes? Si tú te metes ahí a Google, te puede dar qué tipo de diseño, qué es lo que tienes definido, pero entonces sí necesitas a alguien que te interprete este mapa. Exactamente. Sí, claro, ahorita, perdón que te interrumpa, pero sí me gustaría aclarar, todo lo encontramos en internet, todo. Pero para que se interprete y que pueda tener también, nos ayuden a aplicarlo, siempre es mejor contactar a un especialista, ¿no? Y es justo el motivo de que yo invito especialistas para que conozcan que no es nada más así como algo fácil, ¿no? O sea, no es algo así como dicen, no son enchiladas, ¿no? O sea, sí tiene también su chiste cada cosa y más que nada, pues tiene beneficios, ¿no? O sea, yo esto le puedo encontrar muchísimos beneficios, el conocerme un poco más yo y pues con mis hijos, ¿no? Por ejemplo, con mi pareja. Con tu pareja. Es muy importante. Sí, claro. Sí, con tu pareja. Y a nivel terapéutico también. Claro. Porque, por ejemplo, quienes son terapeutas, por ejemplo, que a veces están con un paciente y que están atorados en algo, que esa persona no ven por qué no sale adelante, no se da cuenta. Cuando le hacemos una carta, nos damos cuenta de sus patrones inconscientes. Y entonces podemos empezar a abordar a esa persona desde ese lugar, conociendo su carta de diseño humano. Entonces es mucho más fácil a nivel terapéutico darle un seguimiento, ya sea con una terapia tradicional de psicología, ya sea con constelaciones familiares, mismo en un renacimiento sistémico. No, y hasta sabes a lo mejor de qué manera hablarle, o sea, le puedes decir 1000 veces lo mismo. Exacto. Y es muy bueno, por ejemplo, para relevamiento de personal en una empresa, el área de recursos humanos, poder hacer una carta de diseño humano de sus empleados, es buenísimo, porque entonces sabes cómo ir armando grupos estratégicos de trabajo donde sigan un mismo lineamiento, hagan sinergia de trabajo justamente, ¿no? Y que sigan un mismo lineamiento. Entonces vamos a ver que hay 4 personalidades básicas. Cuatro. Empezamos. Y hay una que se desprende que podríamos decir que hay una quinta, pero vamos a hablar. El primero que tenemos es el manifestante. El manifestante es una persona que tiene su garganta totalmente desarrollada, totalmente coloreada, sí, exactamente, y definida, por así decirlo. Entonces, es una persona que a su vez tiene un aura, porque todas estas personalidades tienen un aura diferente, que vale la pena aclararlo. Tiene un aura de color naranja, que es un aura que repele. Por lo general, el manifestante es una persona que dice las cosas, las hace, mejor dicho, antes de informar. Entonces es una persona que cae mal. Por lo general, y no es voluntario, sino que es una persona que está acostumbrada a hacer, a manifestar, pero no te dice antes de pedir permiso. No te pide permiso. Y entonces te quedas así como diciendo, ¿qué onda con esta persona? O sea, te choca. O sea, si el jefe, por ejemplo, perdón, en una empresa, ¿no? O sea, ¿pero por qué hace si el jefe soy yo? ¿En qué momento me pidió permiso? Por decir, ¿no? Pues es que él así es su diseño. O sea, él actúa y ya después averigua, como decimos aquí. Exacto. Entonces, suele chocar mucho una personalidad así, ¿no? Entonces, la estrategia de esta persona es que necesita informar antes de hacer las cosas, de manifestarlas, ¿sí? Para no sufrir. Para no sufrir, para no generar tanto rechazo de los demás, porque ese rechazo que recibe a él le genera mucha rabia, mucha ira en su personalidad. Muy interesante. Y, por ejemplo, con nuestros niños, cuando nosotros coartamos esta libertad, es esta ira reprimida. O sea,
que incluso a veces hasta en los niños cierran los puños. ¿De por qué no me dejas, no? Exactamente, porque le estás dando, no lo estás dejando ser y está en su no ser, que es mucho en lo que se basa esto, en el ser y en el no ser. Y muchas veces, la mayoría, como estamos condicionados por una sociedad, por una familia, por lo que tú quieras, ¿no? Por creencias, por paradigmas, por todo lo que quieras, nos vivimos en el no ser y no podemos desarrollar lo que el sí, ser. Lo que sí es su personalidad. Entonces, esta persona que es necesario que informe antes, no quiere decir que tenga que pedir permiso, no, sino que diga, voy a hacer esto y manifestarlo, pero informar primero para que no caiga tan mal. Okay. Luego tenemos a los generadores puros. Los generadores puros tienen la energía puntualmente del hacer, son los que hacen. Todo el tiempo están haciendo, están creando, es la energía creativa. ¿Tú qué crees que yo soy? Generadora. Exacto. Todo el tiempo estoy haciendo. Exacto. Entonces, y se desprende de esta personalidad, de este tipo de generador, se desprende el generador manifestante. Es como una subdivisión. Entonces, es el generador puro. Y generador manifestante. Y es generador manifestante que tiene ciertas cualidades del manifestador. Okay. ¿Sí? Entonces, que tiene como esa posibilidad también de informar o de hacer algo, de manifestar qué va a hacer y a su vez de ponerlo en práctica propiamente. ¿Sí? Crear y hacer o expresar de cualquier forma, de cualquiera de las formas, expresar y hacer. Mi hija es una generadora manifestante, que te decía. Yo también. Okay. Claro. Entonces, en este caso, el chakra que gobierna a un generador es el sacral. El sacral es el chakra donde está toda la creación, toda la energía de vida, todo lo que tenga que ver con trabajo sale de aquí, del sacral. ¿Sí? La sexualidad misma como creadora, como fuente creadora de vida, sale del sacral. Entonces, ese es un generador, siempre va a tener el sacral definido. Okay. Un generador manifestante va a tener, además del sacral, la garganta definida, entonces va a hablar. ¿Sí? Para mostrarlo. Sí. Si lo repites o bueno, para que lo vean. Entonces, mostramos cuál es el sacral. Aquí está. El centro sacral, que es el que gobierna, ¿no es cierto?, a todos los generadores. Y el generador manifestante, que es como una subdivisión que va a tener además características del manifestador. Y va a tener la garganta, además del sacral, la garganta definida. ¿Sí? Ok, muy bien. Después tenemos la personalidad, justamente la del proyector. La del proyector es una persona que está, generalmente no tiene el centro definido, el centro sacral definido. No lo tiene coloreado. No. Y, por ejemplo, exacto. Y, por ejemplo, va a estar gobernado por sus emociones, por el plexo solar. Es una persona... El proyector. Sí. Ok. Entonces va a ser una persona que el aura es de color verde y lo que hace es un aura que se mete en los demás. Es como decir que se enfoca en ti, suponte, se enfoca en ti y busca sacar lo mejor de ti. Okay. Son, por ejemplo, las personas que son muy buenos líderes de proyectos en una empresa, los que son los guías en una empresa, que ellos saben a quién pedirle que haga cuál trabajo. Okay. ¿Sí? Son los que reúnen toda la información de quién es bueno para qué cosa. Y lo que hacen además es potenciar a esa persona. O sea, les generan más valor para que desarrollen toda su potencialidad. Y después tenemos al reflector. El reflector es el más complejo, el más raro, digamos. Es el 1% de la población mundial. Y lo que hace es que tiene un aura que es como si fuese de teflón. Es decir, como que nada le puede penetrar. ¿Y cuál es la característica de un reflector? Está todo en blanco. Okay. Todos sus centros energéticos están en blanco, están sin definir. Ahora vamos a ver algo muy interesante de esto.
Entonces, esa persona lo que hace es captar cuál es el mejor ambiente de trabajo de un lugar. Son esas personas que entran y dicen, ay, sí, este ambiente me gusta, aquí se respira buena vibra. O alguien que dice, no, acá me voy porque no me siento bien. O sea, como más intuitivos. Totalmente. Ok. Son muy intuitivos y sus procesos de decisiones son mucho más lentos porque están totalmente regidos por la luna. Los otros están regidos por el sol, las otras personalidades, el manifestador, el generador manifestante y el proyector. En cambio, el reflector está regido por la luna. Y lo que hace es que cuando tiene que tomar una decisión en su vida, tiene que esperar un ciclo lunar. 28 días completos para, saber si está como bueno, para sentir exactamente que es correcto o no es correcto. Y fíjate que para nosotros los generadores tenemos una vibración. Yo para tomar una decisión sensata, por decirlo, entonces es como exacto, el centro sacral puntualmente, el de los y generadores. aparte es aquí no, o sea, yo para tomar una decisión que poner aquí la mano y sentir, y el es lo que hace que yo pueda decidir si me como unas enchiladas o unos chiles. Si a lo mejor mi no ser solo por antojo dice, cómete los chiles porque es la temporada, pero cuando yo lo siento digo, no, pero es que lo primero que decidí fueron las enchiladas. Bueno, no importa, me dejo llevar por todos y como todos pidieron chile en nogada, me compro un chile, por decirte lo más coloquial. El generador, puede ser que exacto, esto me haga daño. El generador que está regido por el sacral es el único centro que tiene, todos tienen como una voz interior, como un cerebro, todos te hablan de alguna manera. Y el sacral tiene un sonido gutural. Es eso cuando tú me dices, vamos a hacer algo, yo te digo, ese es un sonido sacral. Okay. No es ni sí ni no, espera que lo estoy pensando, dame tantito chance a que lo piense, sí, no, ¿sabes qué no? Eso es el sacral, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a hablar de algún centro. ¿Qué pasa cuando tenemos la cabeza, el centro cabeza, definido, por ejemplo, y sin definir? Está arriba de todo. Por aquí entran las ideas a nosotros. Todas las ideas entran a través de la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que lo tiene definido, como este caso, yo, voy a tener como una manera estructurada de pensar. Como que siempre voy a pensar sobre ciertas cosas en particular en mi vida, ¿no? Cosas de mi interés. Y difícilmente se me ocurra pensar algo que no sea de mi interés. Pero ¿qué pasa con la persona que tiene este centro abierto, la cabeza, que lo tiene sin definir, en blanco? Porque acá entra la dualidad. Bueno, ¿quién es mejor entonces? Vamos a ver que los dos son buenos. Quien tiene la cabeza sin definir, que lo tiene en blanco o abierto, es una esponja. Entonces capta absolutamente todas las ideas que están en el ambiente. O sea, son esas personas que tú entras a una reunión y estás pensando en algo, así, pero no hablas, ¿no? Y esa persona dice lo que tú estás pensando. Dice, pero ¿cómo puede ser que me adivine el pensamiento? Esa es una persona... Yo incluso a veces hasta digo que tengo fuga de ideas. Sí. Entonces, y por ejemplo, entonces es una persona sumamente enriquecedora porque, claro, sabe y capta muchísimas ideas. El temor o el tema y el problema es que se dispersa. Claro. Porque no se enfoca. Yo debo tener vacío, entonces. Porque yo... vacío no, abierto. Abierto. Okay, Tienes muchas ideas. Sí, porque yo así soy. O sea, yo así, ay, mira esto. Y me pierdo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, estoy casi segura que mi esposo debe tenerlo definido porque es súper estructurado, pero entonces, muchísimo. ¿qué pasa? ¿No? Cuando tú, por ejemplo, tienes un centro sin definir, pongamos el cabeza, y te encuentras con alguien que lo tiene definido, esa persona... tú absorbes todo eso y amplificas. Te define. Entonces te define a ti. Sí. Entonces tú dices, ay, estoy con esta persona y siempre que bueno, pienso, estoy como focalizada en las ideas. Y tú piensas que eres así, pero no. Lo que te está haciendo es que tu aura se compenetra con el aura del otro y capta eso y te define a ti. Ok. ¿Sí? Porque muchas veces con quien estamos cerca nos define los centros que no están definidos. Con mucha mayor razón
con nuestra pareja, que es con quien convivimos, que es con quien dormimos, que es con quien estamos suficiente tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, creo que yo ya ni me acuerdo, pero creo que yo no tengo el plexo solar de las emociones y yo me relaciono con una persona que lo tiene súper definido y aparte en el sacral y en la raíz, o sea, es una explosión porque entonces él a mí me define mi centro y yo puedo manifestar algo que normalmente y en soledad no podría yo responder de cierta forma. El tema es que ahí a veces es cuando nos equivocamos y decimos yo soy así. Es correcto. Y no, porque cuando esa persona que nos define se va. Nosotros nos quedamos solos. E incluso tú dices, pero ¿por qué reaccioné así? Si yo normalmente yo no reaccionaría así, o yo no soy así, o yo no contesto así, ¿por qué con él? O sea, sacamos a la mejor chispitas. Por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo con el centro cabeza, muy, muy puntual. Por ejemplo, quien lo tiene definido vamos a pensar que es un escritor, un escritor, escritora, ¿no? Entonces tiene ideas sobre las que piensa y escribe su libro, tiene su musa inspiradora propia, se sienta en la soledad de su casa, de su escritorio, y su musa le llegan las ideas y empieza a escribir, ¿no? Su libro. Pero pensemos que tenemos un escritor que tiene el centro en blanco. Entonces esa persona, si está sola, no le llega ninguna idea. Entonces se va a un bar, a un café a escribir y se sienta, ¿no? Y se toma su cafecito y toda la gente que pasa le sirve de inspiración. Y se pone a escribir. Y son esas personas que dicen, esta persona escribe lo mismo que yo pienso. Esos autores que te llegan. Pero dices, ¿quién es mejor como escritor? Los dos. Porque uno, el que lo tiene definido, tiene ideas increíbles, tiene su musa inspiradora y transcribe de manera brillante. Y el otro también porque capta lo del entorno y lo baja. Y aparte, si tiene su centro de dirección también definido, pues entonces tiene la estructura y tiene la dirección. Seguro que voy a este editorial y me lo van a comprar y me lo van a editar y me lo van a publicar. Ok. Muy bien. Pues miren, el tema es larguísimo. Sí, es larguísimo y ya se nos agotó el tiempo, nos quedan 10 minutos. Entonces, a mí me gustaría que en estos 10 minutitos que quedan, hagamos una especie de cierre. Ya hablamos de los arquetipos básicos, ya hablamos de cómo nos puede servir, sobre todo en la parte de las relaciones, pues yo creo, o sea, pareja, amigos, es en familia, todas las relaciones, trabajo, ¿no? Sí. Y lo que, o sea, aquí como que se aterrizan muchas cosas, o sea, lo que dicen, ¿no? Cuando ahora está de moda que dicen que 1 más 1 es igual a 3, ¿no? Porque, claro, se multiplican las habilidades. O sea, esto nos da un por qué sucede que cuando trabajas en equipo generas más que cuando haces un trabajo, una persona cada quien por separado, ¿no? Y que, ¿sabes qué? Perdón, Merari, que te interrumpa. Sí. Ahorita que decías con lo de los niños y todo esto, tendría mucho sentido poderles platicar a los maestros, a los papás de esto, porque un niño que es manifestador, que necesita moverse, o un niño que tiene ideas, tú dices, pero ¿por qué este niño no puede responder como este niño? Y tendemos a comparar y tendemos a condicionar para que ellos no expresen su ser. Y entonces muchas veces lo que sucede en esta actualidad, a mí me han llegado como catalogados con déficit de atención. Claro, y ninguno de los que me han llegado tiene déficit de atención, porque aparte quien diagnostica es el maestro. Con todo el respeto para los maestros, pues no tienen la capacidad profesional para decir quién es que tiene déficit de atención o quién no. A lo mejor está tratando. Claro, o sea, aún hay psicólogos que diagnostican con déficit de atención e hiperactividad. Exactamente. Porque tampoco se tiene esta parte integral, ¿no? O sea, esto es algo muy, muy integral, ¿no? Claro, y a lo mejor como niño estás tratando con un generador y como tú quieres que se comporte es como un proyector o como un reflector. Así esperando a ver qué le llega, ¿sí? Exacto. Claro. Y pues no. Entonces, esta es una herramienta buenísima para trabajar en las escuelas, porque generas como grupos de niños en función de cómo es su manera de aprender, porque si los quieres meter a todos juntos se les complica, ¿no? Y surgen estos problemas. Claro. Bueno, ahora, todos los que están interesados, incluyéndome, ¿cómo podemos acceder a nuestro diseño?
O sea, tú generas el diseño, se consulta, ¿cómo funciona? Mira, hay una página que es gratuita que se llama www.jovian, con J, jovianarchive.com. Es una página gratis. Ustedes pueden, la información es muy, muy básica, pero tiene que ser muy exacta. Tiene que poner su fecha de nacimiento, su hora precisa de nacimiento, ¿sí? Y la ciudad y el país donde nacieron. Okay. Eso cambia radicalmente si ponemos 10, 15 minutos de diferencia. Es muy importante conocer la hora de nuestro nacimiento. El lugar. El lugar, por supuesto, el lugar, el país, porque cambia justamente, ¿no? Los hemisferios, el hemisferio norte, el hemisferio sur. Día, mes, año, hora y lugar. Exacto, así. Eso nos va a arrojar una carta. Y la van a ver, la puede ver cualquiera, el tema es saber interpretarla. Saber qué significa. Saber qué significa, ¿no es cierto? Okay. Entonces, bueno, si me quieren ubicar, mi nombre es, mi mail, les ofrezco es carolina.otonelo, con doble T y doble L, @gmail.com. Y me ubican en Facebook también como Carolina Otonelo, doble T, doble L, porque hay otras Carolinas Otonelo. Sí, aquí la tagueamos en esta publicación del video, estás tagueada, sí. Entonces ahí pueden entrar y vamos a tratar de poder hacer tu perfil, porque ya con el tema de las prisas, todo esto, para que puedan encontrarla también en el directorio de Mejor Terapia, y ahí ya puedes poner, o sea, ya pueden encontrar tu Facebook, tu celular, y todo. Y ¿cómo se hace? ¿Se hace una consulta? Se hace una consulta, se puede mandar primero los datos de manera telefónica, por WhatsApp, por mail, y después nos reunimos. Más o menos hacer una carta aproximadamente lleva 10 días, es muchísima la información. Son aproximadamente 40, 50 páginas, ¿no es cierto? Porque una vez que, una vez que sacas esto, ahora hay que traducirlo. Claro, o sea, y para que tú lo puedas trabajar. O sea, yo te digo, este eres tú, o esta eres tú, pero ¿cómo te trabajas? ¿Qué hago? Bueno, ¿qué hago con esto que soy? ¿Qué tengo que desarrollar? Exacto, ¿Qué o tengo ante que una hacer? problemática que tengas, o que cómo lo resuelvo según mi personalidad. Claro. Entonces, eso es, bueno, lleva aproximadamente 10 días y se hace después 2 consultas más para explicarle a la persona, ¿no? Cómo leerlo, cómo interpretarlo y aclarar ciertos puntos que no le quedan muy claros, ¿no? Es mucha la información. Y en consulta individual es una herramienta terapéutica súper valiosa, incluso con la relación de pareja, con los hijos e incluso en las cuestiones empresariales. Sí. Muy bien. Pues un tema muy interesante, muy extenso. Yo creo que abarcamos bastante lo más claro, por decirlo, lo más básico más bien. Pero pues ya tienen los datos de Carolina. Sí, les dejo si quieren un celular, con mucho gusto. Si quieres ahorita lo escribimos. Lo escribimos. Lo escribimos en los comentarios para que se quede y que te puedan contactar si quieren mandarte WhatsApp o lo que sea. Y pues que puedan, si tienen dudas o preguntas, los pueden ir poniendo aquí. Este video se queda grabado, entonces pueden verlo las veces que quieran después. Y pueden ir poniendo sus dudas y vamos a tratar de ir. Yo voy a taguear a Carolina para que ella conteste. Y entonces, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Hoy no pude estar contestando porque está la computadora hasta allá y acá el celular y todo, ¿no? Pero muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Yo creo que es un tema muy valioso que serviría muchísimo compartirlo con más personas, con maestros, e incluso con empresarios, con emprendedores, ¿no? Yo, a lo mejor a mí me servía porque de repente quiero buscar un socio y ha sido un show, porque ¿con quién te asocias? ¿No? Exacto. Entonces, con emprendedores que a lo mejor quieran asociarse, que quieran saber qué tipo de persona puedo buscar para que mi empresa funcione o para que se vaya a la quiebra, si eso quieren, pero que sí tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, compártanlo, van a quedar súper bien con las personas que lo compartan y van a poder aprender otra forma de relacionarnos, ¿no? Porque fíjate, ahorita que estás diciendo esto, tal vez tú puedas ser una proyectora, porque como yo te lo he dicho siempre, yo soy tu fan de que haces muchas cosas y a lo mejor a quien tú necesitas como socia es una generadora. Sí, puede ser, pero no lo sé todavía, ¿no? Y justamente es como una herramienta. Yo he buscado, ya estoy aquí ventilando, ¿qué es lo que les decíamos? Nosotros somos
terapeutas, psicólogos, especialistas, lo que sea, pero tenemos nuestros propios... Somos seres humanos. Claro, nuestros propios actores y nuestros propios, nos peleamos con el esposo, con la esposa, con los hijos, les gritamos, y yo sí les grito a mis hijos a veces, o sea, todo nos pasa, ¿no? Y es la forma en que a veces aprendemos y podemos ayudar a otras personas porque Claro. ya lo vivimos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, nosotros vivimos lo mismo, solamente que a veces, pues, tenemos otras herramientas y que sabemos que pueden funcionar, ¿no? Entonces, pues, los invitamos a que... Perdón, y podemos resolver ya de una diferente manera. Sí, o sea, es como quitarte la venda, ¿no? Exactamente, y poner lo inconsciente a nivel consciente. Entonces, una vez que ya sabemos, decimos, bueno, ya estuvo bueno hasta aquí, ya no me puedo hacer el tonto, ¿no? Perdón, pero... Claro. ¿no? Y si me permites ya nada más tantito para Claro, cerrar, ambas estamos como terapeutas en Centro Tisitl, sí. en el Rosario, ahí nos pueden Voy a ver si también viene un día de estos la doctora Yandet. seguro que sería sí, increíble. para que hable de nuestra Sí, del nacimiento. Renacimiento. Yo en lo Sí, personal sí. tuve, ella me hizo renacimiento en CUDEC, Ujú. porque yo, bueno, aprovechando que es 19 de septiembre, yo nací el 27 de septiembre del 85. Entonces la ciudad estaba destrozada y cuando yo nazco, nazco en un hospital y nos separan a mi mamá y a mí en 3 días. Entonces yo no veo a mi mamá hasta 3 días después. Entonces cuando se hace el renacimiento, es de verdad un cambio impresionante, ¿no? Impresionante. Pero eso lo dejamos para otro capítulo. Con la doctora Yandet, Con la ella es la doctora. especialista. Sí, Sí. quien creó el modelo. Pues muchísimas gracias a Gracias. todos por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes Gracias. por compartirnos esta información, por darse el tiempo. Gracias a ti, Gracias, Merari. Merari. Muchas gracias por la invitación. Y nos estamos viendo la próxima semana. Y compartan, porque la verdad es que es un tema súper padre y que tiene muchísima aplicación y mucha utilidad, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.